Estimados estudiantes, docentes, decanos, coordinadores de programa y comunidad educativa en general de las universidades vinculadas al Laboratorio de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, COLAB, y muy especialmente a la comunidad de la Universidad del Atlántico. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este nuevo Cafecito con las TIC. Hoy continuamos hablando de temas emergentes y contamos hoy con un invitado muy especial que nos hablará sobre las ecologías de aprendizaje. El concepto de ecologías de aprendizaje resalta la idea de que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino que está influenciado por múltiples elementos interconectados que vinculan al individuo con su entorno físico, herramientas tecnológicas, interacciones sociales, recursos educativos y el contexto cultural en el que tiene lugar el aprendizaje. La noción de ecología de aprendizaje destaca la importancia de considerar todos estos elementos y su interacción para comprender y diseñar entornos de aprendizaje efectivos y significativos. Para compartirnos detalles sobre este tema, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Albert Sangrá Moré, iniciador de una línea de investigación en el área y quien ha inspirado a otros investigadores en el tema, como en mi caso. Estoy segura que con la intervención del profesor Albert aclararemos dudas como qué es una ecología de aprendizaje y cómo se diferencia de otros enfoques educativos, cuáles son los elementos claves que componen una ecología de aprendizaje, cómo puede el entorno físico afectar los procesos de aprendizaje y cuál es el papel de las interacciones sociales en el aprendizaje de los individuos, cómo se integran además los entornos digitales en la ecología de aprendizaje, cómo influye además todo el contexto cultural en la experiencia de aprendizaje, entre otras preguntas. Bienvenido, profesor Albert, y nos complace darles a todos la más cordial bienvenida a nombre de la Vicerrectoría de Docencia y del Departamento de Educación Virtual
de la Universidad del Atlántico. Agradecemos sinceramente su tiempo para continuar participando en estos espacios de formación permanente y ampliación de información con otros docentes. Asimismo, esperamos que este espacio continúe motivándonos e inspirándonos a seguir trabajando por una mejor educación al alcance de todos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder dirigirme a ustedes y compartir este cafecito, no solo con las tecnologías, sino especialmente con ustedes, ¿no? Porque ustedes ya saben que la tecnología es algo muy importante para todos nosotros. No podemos, en realidad ahora ya no podemos vivir sin ella, pero lo que es fundamental es la relación entre las personas. Por lo tanto, yo siempre digo que de su cafecito con las TIC, lo más importante seguramente es el cafecito, porque las TIC las tenemos ahí cada día y por lo tanto lo más importante es poder intercambiar puntos de vista y de alguna forma interaccionar entre todos nosotros. Por lo tanto, muy contento de estar aquí y en particular quiero agradecer la invitación a la doctora Claudia Baloco, con la que me une una relación profesional excelente y que por lo tanto quiero decirles que tienen muchísima suerte de que ella esté coordinando pues toda la parte virtual de su universidad, porque de verdad que pueden hacer cosas muy interesantes y seguro que exitosas. Vamos a empezar entonces, habiendo dicho esto y esperando que en algún momento, como comentábamos antes, fuera de pantalla, esperando el momento en que nos podamos ver también presencialmente en alguna ocasión aquí en su bonito país, vamos a empezar con la idea de las ecologías de aprendizaje. Ya les avanzo que a pesar de que les voy a explicar cosas sobre las investigaciones que hemos hecho, fundamentalmente es una idea. Es decir, tenemos que asumirla no como un elemento, no como una cosa, no como un objeto, sino como una idea que tiene que, de alguna forma, regir y dirigir nuestro criterio a la hora de avanzar en las formas distintas de aprendizaje que están emergiendo y que van a emergir también en el futuro. Por lo tanto, voy a compartir la presentación. ¿Ven la presentación ahora? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bien, por lo tanto, ecologías de aprendizaje en la era digital. Vamos a ver si... Ahora.
La idea que yo quiero compartir con ustedes tiene 4 grandes bloques. Primero, hablar de que el mundo es híbrido, ahora verán por qué se lo digo esto. Segundo, que el aprendizaje también es híbrido y está cambiando. ¿Qué son las ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida? Y algunas conclusiones muy breves para dar paso a las preguntas de los comentarios que ustedes tengan. El mundo es híbrido porque ustedes saben que después de la pandemia parece que se haya puesto de moda hablar de las cosas híbridas, ¿no? La educación tiene que ser híbrida, todo tiene que ser híbrido. ¿Por qué? Porque ustedes conocen perfectamente la ley del péndulo. Es decir, cuando un péndulo va a un lado, automáticamente, cuando baje, va a llegar al otro. Y por lo tanto, es una cuestión de extremos, ¿no? De alguna forma. Entonces, como durante la pandemia hemos tenido que ir online completamente todo el mundo, ahora todo el mundo está buscando la forma de ser presencial, otra vez y únicamente. Pero claro, ¿qué pasará? Que el péndulo, a medida que va oscilando de un lado a otro, va también reduciendo su velocidad hasta que se queda normalmente en un punto intermedio. Este es el punto intermedio de la hibridación. Lo que sucede es que hablamos de la hibridación en la educación, pero sin embargo lo real es que el mundo ya es híbrido en sí mismo, ¿no? Yo aquí les pongo simplemente unos ejemplos para ilustrar lo que les estoy diciendo. Tenemos un coche y estos coches ahora mismo, y muchos de ellos ya son híbridos, es decir, funcionan a veces con gasolina, a veces con gas natural, a veces con electricidad. Y por lo tanto pueden combinar en momentos distintos una energía u otra. Pero también las formas de energía que encontramos en la naturaleza también son híbridas. Y por lo tanto, dado que tenemos una cierta escasez de energías tradicionales y queremos evitarlas por el alto grado de contaminación y de poca sostenibilidad que nos aportan, estamos observando cómo muchas de las energías empiezan a ser mixtas o híbridas. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, que combinamos a veces con la energía eléctrica, etcétera. Por lo tanto, también en el ámbito de la energía lo es. Pero si vamos incluso a la naturaleza, podemos encontrar animales que son híbridos, como por ejemplo los anfibios. Estos animales que pueden vivir tanto en el agua como fuera del agua y que por lo tanto se adaptan a circunstancias distintas, hibridando su propia naturaleza y su propia vida en este sentido. Y por supuesto, faltaría más, la educación está hibridándose, pero ya se hibridaba cuando hablábamos de educación presencial o educación solamente online, ya teníamos alternativas distintas para poder aprender. Claro, el aprendizaje también está cambiando. Y antes decíamos ecologías de aprendizaje en la era digital. Estamos en la era digital. Y lo que no podemos evitar es pensar que prácticamente todo lo que hacemos ya está entendido desde esta perspectiva digital. Es decir, es muy difícil entender el mundo, entender nuestra vida, sin la dimensión digital que esta vida tiene. Hace unos cuantos años quizás era fácil dejar de lado todo aquello que era digital y concentrarse solamente en una vida absolutamente, digamos, natural, ¿no? Es decir, podríamos llamarla una vida que no tuviese elementos tecnológicos, pero hacerlo ahora nos supone prácticamente ser ermitaños, es decir, estar apartados del mundo, estar aislados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque prácticamente para todo necesitamos de una forma u otra esa dimensión digital de nuestra vida, ya sea para cocinar, ya sea para ver la televisión, ya sea incluso a veces para leer un libro, ya sea para reservar una mesa en un restaurante, para cualquier cosa, ¿de acuerdo? De hecho, hay quien dice que los teléfonos celulares se han convertido en apéndices de nuestro cuerpo, ¿no? Y yo casi diría que en cierto modo eso es así. Es decir, es muy difícil ver ahora a alguien que no tenga un teléfono celular. Yo diría que es prácticamente imposible. Incluso, por lo tanto, lo digital está en cada elemento de nuestra vida diariamente, cotidianamente, y no podemos obviarlo, ¿no? El aprendizaje a todo esto también está cambiando. Porque recuerden que el aprendizaje siempre está cambiando, siempre ha estado cambiando. Lo que sucede es que tenemos una cierta tendencia a pensar en cómo fue nuestro aprendizaje e intentamos replicarlo a las generaciones siguientes.
y no nos damos cuenta de que todo cambia a nuestro alrededor y por lo tanto la forma en la que aprendemos, incluso cuando no nos damos del todo cuenta, también está cambiando. Fíjense ustedes en esta imagen que les muestro aquí, un conjunto de imágenes, ¿verdad? Ustedes tienen imágenes de personas que están aprendiendo y están aprendiendo de distintos modos. Están aprendiendo asistiendo a una clase, están aprendiendo porque están en una biblioteca, están aprendiendo porque están escuchando a alguien contar historias, aprenden porque están intercambiando puntos de vista con colegas y compañeros, aprenden porque están desarrollando un proyecto conjuntamente con otros colegas, aprenden porque están jugando y a través del juego siempre hemos aprendido desde la prehistoria. Recuerden, sin ir más lejos, que los niños en la prehistoria jugaban a tirar piedras y a tirar pequeñas flechas porque sabían que posteriormente tendrían que ir a cazar. Con lo cual, el juego ya era aprendizaje en sí mismo, aunque ellos no tenían la conciencia de que eso era así. Como a menudo nosotros cuando jugamos, cuando somos niños, no tenemos la conciencia de que aquello que estamos aprendiendo también a través del juego lo vamos a aplicar posteriormente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Estos comentarios que les he hecho son los que están, de alguna forma, no redondeados, destacados en color verde a su alrededor. En cambio, en la parte derecha ven unos que están en color rojo. Estos que están en color rojo también son personas que están aprendiendo con ordenadores portátiles, que están aprendiendo en un entorno digital, hablando a través de una pantalla, que están aprendiendo mientras ven la televisión, que están utilizando alguna aplicación, que están escuchando aplicaciones de aprendizaje de idiomas, etcétera, ¿verdad? O que están compartiendo con alguien algo que están viendo también en un teléfono celular. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo el aprendizaje, que en la parte izquierda podríamos decir que es el más tradicional, últimamente se ha ido modificando y está cambiando la forma en la cual nosotros nos enfrentamos a ese aprendizaje también. ¿Ha desaparecido la parte de la izquierda? No, nunca ha dejado de existir y no traigo ninguna bola de cristal mágica, pero yo les diría que probablemente nunca dejará de existir, porque el aprendizaje acostumbra a ser un proceso por aluvión, es decir, que va acumulando y asume las novedades, pero no olvida las anteriores, sino que cada vez va incrementando más los distintos formatos, maneras, formas, etcétera, de poder aprender. Bien, el aprendizaje, por lo tanto, también está cambiando porque nos estamos convirtiendo, y aquí ven ejemplos de niños muy pequeños, que está pasando de ser simplemente consumidores de conocimiento a ser también productores de conocimiento, porque cada vez es más fácil producir conocimiento. Antiguamente solo producía conocimiento la universidad, solo producía conocimiento el profesor en la escuela y el niño, el adulto que asistía a esas clases iba a que se le transmitiese ese conocimiento porque era la única forma que tenía de acceder a él. Sin embargo, ahora la digitalización de nuestra sociedad nos está permitiendo no solamente acceder a ese conocimiento y consumirlo, sino también producirlo a veces. Es muy fácil hacer un vídeo, es muy fácil hacer una foto, es muy fácil, fíjense, este niño me está haciendo una foto con una cámara digital. Yo cuando era pequeño y hacía una foto, tenía que hacerlo bajo la supervisión de mi padre y solamente podía hacer una porque en aquel momento tenía que revelar el carrete. Aquello era costoso y por lo tanto mi padre solamente me dejaba que hiciese una foto y una vez él ya me había explicado qué foto tenía que hacer y cómo la tenía que hacer. Ahora no hace falta. Puedo hacer multitud de fotos y si salen mal no sucede nada, pero yo como niño creo y produzco un conocimiento nuevo que puedo ofrecer a otros y estos otros lo pueden utilizar a su vez para remezclarlo y ofrecerlo a terceras personas que también van a consumirlo. Por lo tanto, todo el proceso de aprendizaje está cambiando porque ya no somos solo consumidores, sino que también somos productores. Y además de productores, somos manipuladores de ese conocimiento y de ese aprendizaje que vamos compartiendo con nuestros iguales. En un trabajo de Christine Redeker y otro grupo de personas en un Joint Research Center de la Comisión Europea, en el año 2011, este grupo de investigadores nos hablaba de cuáles eran los pilares del futuro del aprendizaje.
Un futuro que ya empezaba a vislumbrarse en aquel momento y que hoy, 12 años más tarde, es una realidad. Estos pilares son, por un lado, la flexibilidad. Cada vez más las personas nos exigen tipos de formación que sean más adaptables a su realidad, más adaptables a su propia formación previa, más adaptables al tiempo de que disponen para poder estudiar, para poder aprender. Por lo tanto, valoran enormemente que cualquier tipo de aprendizaje sea muy flexible en la forma, en el fondo, en el tiempo, en la estructura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, flexibilidad. El segundo elemento, el segundo pilar es la personalización. Una personalización que permita adaptar ese conocimiento nuevo, ese aprendizaje, a aquello que yo ya sabía y a aquello que yo necesito saber. Con lo cual, no voy a ser formado o a aprender lo mismo que aprenden todos de manera sistemática y uniforme, sino que quiero aprender algo que en realidad tiene muchísimo mayor significado en mi contexto particular. Además, otro pilar es que eso sea interactivo, es decir, que no sea solamente una transmisión de ese conocimiento hacia terceros, sino que ese conocimiento se adquiera a partir de la interacción y la colaboración, particularmente aquí la interacción con otras personas, con otros entornos, con las máquinas, con los recursos de aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, la interacción es un elemento fundamental y simplemente estar pasivo delante de un proceso de aprendizaje no es lo que las personas desean en este momento y no es uno de esos pilares del futuro del aprendizaje. El cuarto pilar es el que ya he avanzado hace un momento, el de la colaboración. Se aprende más y se aprende mejor cuando se aprende en colaboración con otras personas. Hay una frase famosa que dice, cuando andas solo es posible que andes más rápido, pero si andas en compañía, andas muchísimo más lejos y llegas muchísimo más lejos. Por lo tanto, todo el concepto de aprendizaje colaborativo, de crear red para aprender entre nosotros, además de aquello que un docente pueda, perdón, hoy estoy un poco resfriado y tengo la voz un poco mal, todo lo que puedan colaborar y compartir con nosotros va a ser de mucha utilidad para poder generar nuevo conocimiento de la forma que lo estemos haciendo. Y de ahí que se empiece a hablar de la co-creación del conocimiento también, que es un resultado de las prácticas colaborativas en estos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, fíjense que hablamos de flexibilidad, personalización, interacción y colaboración, que son los 4 pilares fundamentales a los que podemos añadir un quinto, perdón, que es el de la informalización. Tanto Redeker como sus compañeros, y en particular Cross, nos informan de las investigaciones que identifican que en los procesos informales cada vez se está aprendiendo más. Aquí ven en esta fotografía unas personas que no están en el aula, que están charlando entre ellas, que están buscando quizás o están comprobando información, o podríamos tener unos amigos alrededor de una taza de café, como el cafecito de esta mañana con ustedes, ¿verdad? Es decir, que de forma más informal charlamos, compartimos, hablamos y cada vez identificamos más conocimiento que nos puede resultar de utilidad. Este conocimiento informal a veces es explícito, es decir, sabemos que estamos aprendiendo algo en aquel momento, pero la mayoría de las veces es tácito. Es decir, no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo en aquel momento y lo recordamos en el momento que tenemos una situación en la que tenemos que aplicar parte de ese conocimiento y entonces nos damos cuenta de que aquello que era una reunión informal, que no tenía mucha importancia, que solo era un café con un amigo, se ha convertido en un recurso de formación que nos permite avanzar en nuestro propio conocimiento y en nuestro propio desarrollo personal o profesional. Por lo tanto, flexibilidad, personalización, interacción, colaboración e informalización son los 5 pilares sobre los cuales Redeker ya decía que se iba a fundamentar el aprendizaje del futuro. Pero como ustedes pueden ver, ese aprendizaje del futuro hoy ya es una realidad y tenemos que tenerlo muy en cuenta
cuando diseñamos formación para nuestros estudiantes, pero también cuando reflexionamos sobre cómo estamos aprendiendo como sociedad, como individuos que están inmersos en un colectivo mucho más amplio y que de alguna forma ese colectivo también nos ayuda a avanzar en el conocimiento. Claro, el aprendizaje, como les decía, está cambiando. Ya hay 4 catalizadores que han hecho que eso avance más, ¿no? Que sea más fácil de poderlo plasmar en la realidad y que nos demos cuenta. Uno es la conectividad de las redes. Cada vez más podemos conectar con personas que están lejísimos. Hoy mismo, por ejemplo, si no tuviésemos estas redes, yo no estaría hablando hoy con ustedes. Tendría que haber esperado poder venir, insisto en que espero que pueda hacerlo, pero hoy no estaríamos hablando. Este cafecito yo no lo estaría compartiendo hoy con ustedes. La conectividad nos permite estar en contacto con nuestros compañeros, colegas, amigos, personas con las cuales queremos aprender o nos dejan aprender y por lo tanto es un elemento muy fundamental. Pero hay más. El segundo es el empoderamiento de quien aprende. Es decir, cada vez más las personas deciden qué quieren aprender, cuándo lo quieren aprender, cómo lo quieren aprender e incluso con quién lo quieren aprender. Y toman partido, toman decisión en ese sentido. El tercero es la superación de las barreras del espacio y del tiempo. Y ahí es verdad que la tecnología ha tenido un rol fundamental. Es decir, poder ir más allá de la coincidencia en el tiempo y en el espacio nos está permitiendo ampliar enormemente nuestra capacidad para aprender y las oportunidades que tenemos para ello. El cuarto elemento es la aceptación de la existencia de ese aprendizaje inconsciente, informal, invisible y silencioso que existe, pero que a veces no nos damos cuenta de que está ahí, como les comentaba hace un momento, ¿no? Aceptar que eso sucede nos permite pasar ese conocimiento tácito a hacerlo explícito y a darnos cuenta de cuáles son los procesos que nos ayudan a aprender. Finalmente, verán que aquí les he puesto 4 más 1, porque hay uno que ha sido un catalizador sobrevenido durante el periodo de la pandemia. Es decir, generada por la situación de pandemia, esa discontinuidad o intermitencia del aprendizaje ha sido un elemento que nos ha hecho cambiar cosas. Las personas que cambiaron de lo presencial a lo online, las que se están planteando hacer cosas híbridas, etcétera, todo eso ha venido generado por esa discontinuidad o esa intermitencia que la pandemia generó cuando cerraron escuelas, cerraron universidades, después volvieron a abrir parcialmente, después volvieron a cerrar y por lo tanto en algunos momentos teníamos que ir fluyendo de espacios de aprendizaje físicos a espacios virtuales y no sabíamos exactamente en cada momento dónde nos encontraríamos. Todo eso ha catalizado ese cambio, esa metamorfosis del aprendizaje que cada vez es más clara y por lo tanto nosotros somos cada vez más conscientes de ella. Es probable que haya momentos de discontinuidad en el futuro, esperemos que no sea a causa de nuevos confinamientos o totales o parciales, pero puede ser por otros motivos. Es decir, ya hemos visto, desgraciadamente, que los desastres naturales incluso nos generan dificultad a la hora de desarrollar nuestro aprendizaje, cuando ha habido terremotos en lugares determinados. Esta semana pasada, por ejemplo, ha habido unas terribles inundaciones en el norte de Italia, por ejemplo, ¿no? Que han dejado también las escuelas sin poder asistir a clase, etc. Es decir, no sabemos nunca cuándo un determinado elemento nos va a generar un momento de discontinuidad, de cese de la actividad tal como la tenemos entendida. Por lo tanto, tenemos que entender que las intermitencias pueden formar parte de nuestro entorno de aprendizaje y eso significa que tengamos que trabajar a veces con grupos alternos, a veces presenciales, a veces no presenciales, y todo eso está cambiando también la forma en cómo nosotros nos enfrentamos a esa formación. La clave, sin embargo, siempre es conseguir un tránsito que sea fluido entre esos momentos presenciales y los no presenciales, un tránsito que no sea traumático, sino natural, que sea asumido, que sea conocido. Y entonces, para que eso sea así, tenemos que ayudar fundamentalmente a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a entender y a formarnos más en un contexto que cada vez es más cambiante y que cada vez a veces nos podría costar más de entender. Esta es la situación en la que nos encontramos en estos momentos, una situación, digamos, a veces
La palabra que se utilizaba habitualmente era turbulenta, un cambio turbulento. Yo ahora diría que no es tanto ya turbulento como desconocido, ¿verdad? Como imprevisto, incierto. No sabemos cuándo vendrá más cambio, no sabemos si vamos a tener que cambiar dentro de 5 minutos. Y por lo tanto, yo creo que es bueno y que las personas nos estamos empezando a adaptar a aprender de formas diversas para estar preparados también para estos tipos de cambio que no sabemos cuándo esperar ni cómo esperar. Y ahí es donde empezamos a hablar de las ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida. Tengamos en cuenta este marco de análisis de las ecologías de aprendizaje. A mí me gusta siempre decir que las personas aprenden de maneras muy distintas. Y diría que todas a la vez, o no tienen por qué no ser todas a la vez, ¿no? Es decir, hay personas que, como ven abajo, aprenden presencialmente, otras que aprenden de manera mixta y otras que aprenden online. Pero la misma persona puede hacer las tres cosas, no tiene por qué no hacerlas. Y además puede aprender de forma formal, de forma no formal o de forma informal. Y puede hacer las tres también. Con lo cual, lo que dibujamos es un gran mapa de distintas oportunidades de aprendizaje que tienen las personas. Las ecologías de aprendizaje, igual que el concepto de ecología vinculado a la biología y a la vida natural, consiste en todo aquello que tú tienes a tu alrededor y que puedes activar. Hay quien considera el concepto de ecología igual al concepto de ecosistema. No es eso. Es decir, el ecosistema es todo aquello que existe a tu alrededor con lo cual tú interactúas o no interactúas. ¿De acuerdo? Puede ser que actúes o no. Por ejemplo, yo no interactúo con los animales salvajes que hay en la montaña cercana de mi casa, por ejemplo. ¿Verdad? No interactúo. Sin embargo, aquello que yo utilizo habitualmente en mi contexto, en mi entorno, para desarrollar, por ejemplo, en este caso, mi aprendizaje, eso es mi ecología de aprendizaje. Es los elementos y las oportunidades que yo puedo aprovechar del entorno, que ya veremos ahora que puede ser un entorno físico o un entorno no físico, que me provee de algunas oportunidades para aprender. Por lo tanto, si seguimos la definición de Bridget Barron, profesora de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ella nos decía que las ecologías de aprendizaje son el conjunto de contextos compuestos por configuraciones de actividades, materiales, recursos y relaciones que se generan en espacios físicos o virtuales y que proveen oportunidades de aprendizaje. Esa es la definición de ecología de aprendizaje. Cuando hablamos de contextos compuestos de, es porque sí que podemos identificar distintos contextos en los que una persona se mueve. Yo me muevo en mi contexto familiar, pero también me muevo en un contexto laboral, me muevo en un contexto de amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de estos contextos tiene actividades, tiene recursos y generan relaciones que me ayudan a identificar oportunidades de aprendizaje. Lo veremos en unos momentos. La ecología de aprendizaje, además, insisto en que es algo personal, es algo individual, no es del colectivo necesariamente, sino que un colectivo puede tener ecologías similares, pero la ecología es de la persona, va más allá de una comunidad de práctica, va más allá de un grupo de interés y va más allá de lo que llamamos comunidades de aprendizaje. Va más allá porque es algo personal, no es solamente, es decir, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica, un grupo de interés, podrían ser elementos de mi ecología de aprendizaje, porque las tengo cerca, porque las puedo utilizar. ¿De acuerdo? Las tecnologías, por supuesto, expanden el potencial de las ecologías de aprendizaje porque nos permiten llegar mucho más allá, porque permiten que aquello que está a nuestro alcance no se limite a las paredes de un edificio, de una habitación, sino que trascienda a ellas mismas y nos permita llegar muchísimo más lejos. Cada individuo puede desarrollar una estrategia personal para su desarrollo y sus relaciones profesionales que formará parte de esa ecología de aprendizaje personal, ¿no? Cada uno tiene una visión del mundo, una cosmovisión, pensamiento reflexivo, un entorno profesional
vive experiencias, usa tecnología, lleva a cabo interacciones sociales y sobre todo gestiona información. Todo eso forma parte de su ecología de aprendizaje, que es única, que es individual y que por lo tanto se adapta a las necesidades de cada uno. Recuerden, flexibilidad, personalización. Recuerden, interacción, colaboración con los demás. Fíjense que cuando ya empezamos a hablar de ecologías de aprendizaje, empezamos a identificar que los pilares del futuro del aprendizaje están considerados aquí también. Por lo tanto, yo aprendo de ámbitos muy distintos, de mis redes sociales, pero también de las bibliotecas, de expertos que hablan conmigo, de amigos de forma informal, de grupos de interés en los que participo, de mi familia, asistiendo a museos. Es decir, es muy amplio y las TIC me permiten, las tecnologías me permiten que a través de su mediación yo expanda la capacidad que tengo de relacionarme con todos estos elementos y la potencie enormemente. Por lo tanto, aquí tenemos ejemplos de maneras de aprender. En todos estos casos vemos que son maneras de aprender físicas, presenciales, ¿verdad? Aquí tenemos una manera de aprender física, presencial y formal. Aquí tenemos otra que es no formal, porque yo voy a la biblioteca, leo lo que me parece más adecuado, es decir, no tengo un profesor que me dice lo que estoy teniendo que leer en ese momento preciso. Puede ser informal, porque estoy con los amigos aquí arriba, donde tengo una charla con ellos y me tomo el café. Puede ser también de carácter informal o no formal, porque estoy en el parque con mi familia. Fíjense que aprender jugando, podríamos pensar que es informal, hasta cierto punto lo es, pero si están los padres allí y te hacen jugar y tiene sentido el juego que estás haciendo, de hecho es un aprendizaje no formal, es decir, no estás en un aula, pero en realidad estás aprendiendo porque te están enseñando a través del juego. Por lo tanto, todo esto vemos que son formas de aprender, formal, no formal, informal, en contextos físicos presenciales. Pero podemos hacer lo mismo en contextos digitales, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo a través de la televisión, podemos hacerlo a través de las distintas aplicaciones, usando distintos dispositivos para interaccionar, para colaborar y por lo tanto también para personalizar nuestra propia formación. Es decir, fíjense que vamos repitiendo los pilares que he comentado antes. Cuando estamos hablando de la forma en la que las personas aprenden, cada vez más estamos viendo ejemplos de cómo los individuos aplican estos pilares a su vida y por lo tanto van formateando su aprendizaje a estos principios o pilares que les comentaba antes. Con lo cual esto nos da mucha idea de que el futuro y el presente de la educación y de la formación va en esa línea, porque es la línea en que las personas lo están utilizando. Tenemos recursos educativos en abierto, tenemos lo que se llaman los PLEs, que son los entornos personales de aprendizaje, que alguien dice, bueno, es que una ecología es un entorno personal de aprendizaje. No, no. Un entorno personal de aprendizaje puede ser un componente o un elemento de una ecología personal individual, pero no es lo mismo, porque un entorno personal de aprendizaje es una herramienta, es un espacio, no es el concepto de ecología. El entorno personal de aprendizaje es un entorno digital y en cambio la ecología individual de las personas hemos visto que tiene una parte digital y tiene otra parte que es más analógica, que no es digital, que es presencial. Por lo tanto, no, el PLE es un componente o un elemento más de las ecologías, como pueden ser los MOOCs, como son las aplicaciones educativas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto, si ahora lo ponemos encima del dibujo o de la imagen que hemos visto antes de la naturaleza, sería lo que configura nuestra propia ecología de aprendizaje. Estas distintas oportunidades que nuestro entorno cercano y a veces no tan cercano, pero mediado por la tecnología, nos permite y nos pone a nuestro alcance para poder aprender. Por lo tanto, mi ecología de aprendizaje es esta.
y es tanto física como virtual. No puedo necesariamente separarlas a veces, ¿no? Porque en realidad cada vez más no hay, es un continuo. Es un continuo, yo no distingo si lo estoy haciendo presencial o virtualmente, porque lo que hago es hacerlo y aprender. Y por lo tanto, si en un momento estoy leyendo un artículo, no me estoy dando cuenta si aquel artículo lo estoy leyendo en un periódico en papel o lo estoy leyendo a través de mi teléfono móvil porque es un artículo digitalizado. Da lo mismo, porque lo importante es que estoy aprovechando estas oportunidades que tengo y los recursos que tengo a mi alcance. Perdonen, pero es que a veces no salta la diapositiva cuando conviene. Bien, por lo tanto, fíjense, hubo un estudio que ya en el 2007 hizo el Life Center de Estados Unidos, en el que intentaba analizar cómo las personas dedicaban, cuánto tiempo dedicaban a aprender las personas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, permítanme que esté nada, 2 minutos comentándoles qué quiere decir este gráfico. Este gráfico, en toda esta parte gris, de arriba a abajo, como les enseño en el cursor, significan las 16 horas en las que normalmente estamos despiertos. Si una persona duerme una media de 8 horas al día, las otras 16 está despierto. De estas 16, a lo largo de su vida, que es esta parte de abajo, desde los 0 a 5 años en la escuela o en el preescolar, el jardín de infancia, hasta la jubilación, y más allá, ¿no? Hasta que se acaba, digamos, la vida. Entonces, tenemos todo un continuo en el que dedicamos cierto tiempo a nuestro aprendizaje, a nuestra formación. Esta parte blanca vemos que es la parte, digamos, en la que nosotros nos vamos desarrollando, y lo de color negro son las horas que dedicamos en periodos de nuestra vida a la formación formal. Por lo tanto, vamos al jardín de infancia, vamos a la escuela primaria y quizás secundaria, después me voy al college o me voy al primer ámbito de la universidad, después hago un posgrado, ¿verdad? Todo esto es formal. Aquí no entramos si es online o si es presencial, da igual, en este momento ahora mismo da igual. Y después a lo largo de la vida ven que en esta línea blanca de la vida hay momentos grises. Estos momentos grises son cursos cortos, formaciones específicas, talleres en los que he participado, etcétera, porque ya estoy trabajando y voy trabajando, pero me continúo formando, ¿no? Últimamente yo diría que esta línea blanca cada vez es más gris porque no podemos dejar de formar, ¿verdad? Pero nos sirve como imagen. Entonces, claro, si la parte negra es lo formal y esta parte gris es menos formal, es decir, serían aspectos informales o no formales porque los hago fuera de la universidad o fuera de la escuela, etcétera, o los hago en el trabajo. La pregunta es, fíjense, de las 16 horas que tenemos un día que estamos despiertos, solo cuando somos pequeñitos de 1 a 12 años utilizamos esta parte negra para formarnos de las horas que tiene disponibles el día. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en todo este resto gris que hay alrededor, que es la mayoría y que forma parte de estas 16 horas en las que estamos despiertos a lo largo del día? Es decir, que nosotros aprendemos a lo largo de la vida, pero no tenemos que despistarnos porque también aprendemos a lo ancho de la vida. Y probablemente no estamos aprovechando en su máxima extensión o posibilidad la amplitud que tiene nuestro día para el aprendizaje. O si lo hacemos, no siempre somos conscientes. Y es interesante que seamos conscientes, porque esta parte gris es en la que se mueve nuestra ecología de aprendizaje, no solo en la gris, también en el resto, pero esta parte, este rectángulo que vemos ahí, es donde se mueve nuestra ecología de aprendizaje, donde nosotros podemos activar oportunidades de aprendizaje para progresar, para conocer más cosas, para prepararnos más y mejor, o simplemente para nuestra satisfacción personal. Por lo tanto, aprendizaje puede ser formal, no formal e informal, y es a lo largo, pero también a lo ancho de la vida. Para enfocarnos un poco más sobre qué significa esto de la ecología de aprendizaje,
la doctora Baloco ha comentado que yo fui uno de los primeros que trabajó con esto. Debo decir que la primera, por mí, la referencia es la de Brigitte Barron, y después algún otro profesor anterior que había hecho algún comentario, pero sí que es cierto que probablemente mi grupo de investigación ha sido el que ha trabajado más sistemáticamente el concepto de ecologías de aprendizaje. Con dos compañeras mías desarrollamos una revisión sistemática de la literatura sobre ecologías de aprendizaje para intentar ver qué perspectiva ontológica existía subyacente, qué enfoques metodológicos se trabajaban y si había aplicaciones educativas de la investigación que se llevaba a cabo. Lo hicimos con una metodología Prisma, buscando Learning y Ecolog. Encontramos 337 artículos, pasamos 260 a la fase de análisis y se quedaron finalmente 85 artículos que consideramos para el análisis final. ¿Cuáles fueron los principales resultados de eso? Bien, que hay un conjunto desigual de definiciones, por lo tanto, primera cuestión y primera dificultad, no todo el mundo entiende lo que es una ecología de aprendizaje, por eso mi esfuerzo ha sido al principio en intentar definirla. Es algo personal, individual, que puede trabajarse, pero que no es lo que hacen estas personas o las otras, no es un ecosistema, no es un PLE, por lo tanto, hay un conjunto desigual de definiciones. El constructivismo social y el conectivismo son las principales teorías subyacentes que se adoptan, es decir, la mayor explotación de las ecologías de aprendizaje se hace bajo visiones basadas en el constructivismo social y en el conectivismo. Hay artículos que tienen definiciones teóricas poco claras y que por lo tanto son realmente débiles desde la perspectiva, han sido publicados, pero tienen muchas falencias en ese sentido. Están especialmente enfocados en campos como la educación científica, la educación tecnológica y la sociolingüística. Y en cuanto a los niveles educativos, aparecen todos. Destaca la educación secundaria, después la superior y el desarrollo profesional docente, pero también lo hay en primaria, etcétera, porque la ecología de aprendizaje existe desde que nacemos. Lo que sucede es que sí que es cierto que hay un componente que veremos al final, que es nuestra autoconciencia de eso, que se va incrementando a medida que nos hacemos mayores. Hemos observado también que hay más estudios que se concentran en los contextos formales y después hay otros en el aprendizaje informal, pero son menos. Hay pocas investigaciones verdaderamente empíricas y esto es algo que se tendría que corregir y avanzar en ese sentido. Pocos adoptan enfoques experimentales o intervencionistas para ver qué es lo que sucede. La mayor parte de trabajos son más descriptivos que confirmatorios o experimentales, y hay poca alineación entre las teorías adoptadas, las definiciones ontológicas, los enfoques metodológicos. Es decir, que son algunos de los trabajos existentes son realmente un tanto inconsistentes o incoherentes porque no están bien alineados. Y eso es un elemento que se tendría también que corregir de cara al futuro. Lo que sí hemos comprobado es que efectivamente las ecologías de aprendizaje son una nueva lente, una nueva lupa para comprender qué decisiones toman las personas para aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se les ofrecen. ¿Qué decisión toman? ¿Por qué la toman? ¿Cuándo la toman? ¿Y de qué tipo la toman? Nuestra investigación, después, a partir de ver qué es lo que sucedía, se basaba en hacernos unas cuantas preguntas, como por ejemplo, las personas aprenden de maneras muy diferentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué patrones podríamos identificar? ¿Desarrollan diferentes colectivos patrones distintos cuando organizan sus ecologías individuales? ¿Cómo la tecnología expande e incrementa los recursos para convertirlos en oportunidades? ¿Cómo podemos gestionar y crear nuevas oportunidades de aprendizaje? Es decir, todo eso son preguntas que la investigación tiene que ir dando respuesta. Y para trabajarlo, en algunos casos nosotros hemos trabajado sí con colectivos, pero sabiendo que la ecología es individual. Trabajar con el colectivo significa que puedes identificar un grupo de personas con la cual puedes trabajar, pero no necesariamente quiere decir que las ecologías de cada uno de ellos sean las mismas. No lo son. Bien, el marco de análisis era el que les he comentado antes, ya lo han visto ustedes. La clave es que cualquier cosa que ustedes hagan para aprender lo pueden situar aquí. Es decir, esto que estamos haciendo ahora en este momento, si ustedes lo consideran que es algo que forma parte de su proceso de aprendizaje, pues sería algo no formal,
porque no forma parte de un currículo académico, en todo caso lo ofrece la universidad, pero no es un currículo de un grado o de un posgrado específicamente, es un café con las TIC, un cafecito con las TIC, no es no formal y lo estamos haciendo online, por lo tanto lo iríamos a situar en este ámbito de aquí. Pero ustedes no hacen solamente esto, ustedes asisten a clase, ustedes se conectan con cursos online, ustedes tienen aplicaciones, ustedes hablan con los amigos, ustedes van a la biblioteca, es decir, que su ecología de aprendizaje es muy se puede perfectamente adaptar a este marco que ven ustedes aquí de análisis, pero cada uno de ustedes tendría un dibujo distinto porque la intensidad con la que hace una cosa u otra será distinta, por supuesto. Los marcos teóricos que hay alrededor de las ecologías de aprendizaje son diversos, desde la teoría de la actividad hasta la teoría del desarrollo profesional, pasando por la teoría fundamentada o por el feminismo postestructural. En algunos casos hemos hecho también estudios de este tipo. Tenemos dudas de si podríamos encontrar un marco teórico que pudiese identificarse como aprendizaje a lo largo de la vida. Hasta ahora no lo hemos encontrado como tal, da la sensación que aprendizaje a lo largo de la vida es más un concepto que un marco teórico. Hemos desarrollado investigaciones desde las instituciones, desde los colectivos, desde los individuos, y dentro de los colectivos hemos analizado maestros y profesores, diseñadores instruccionales, creadores de contenido, es decir, se puede enfocar desde perspectivas muy distintas. En cuanto a las metodologías de investigación, hemos utilizado métodos mixtos, cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo a través de cuestionarios, fundamentalmente, cualitativos a través de estudios de caso, de historias de vida, de bibliografías. Hemos utilizado estudios Delphi y estamos pendientes, ahora mismo estamos pensando en algunas investigaciones que utilicen modelos de ecuaciones estructurales o de análisis de las redes sociales para poder incrementar las distintas metodologías con las cuales podemos acercarnos y observar las ecologías de aprendizaje. Aquí hay algunos colectivos con los cuales ya hemos trabajado, maestros de escuela primaria, profesores universitarios por disciplinas, profesores universitarios en línea, estudiantes en línea de posgrado, estudiantes de doctorado, madres emprendedoras, profesionales de la comunicación. Y todo esto ha tenido los resultados han tenido un cierto impacto. En los docentes y en su desarrollo profesional es importante poder ser conscientes de aprovechar los beneficios de su propia ecología de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, saber qué ecología de aprendizaje yo tengo, cómo la utilizo, porque si soy consciente de ello, le saco más partido y eso nos permite mejorar tu desarrollo profesional más eficientemente. A los diseñadores instruccionales les permite pensar en crear nuevas oportunidades de aprendizaje porque alguien las va a utilizar en su ecología de aprendizaje. Esto es muy importante, crear nuevas oportunidades de aprendizaje en el marco de una institución o no, porque tú al final puedes utilizarlas, y recomendar nuevos recursos, porque tanto la curación como la recomendación y asesoramiento del uso de determinados recursos es un elemento que las personas agradecen. Porque el tiempo que tenemos es un tiempo limitado y por lo tanto si sabemos lo que vamos a ir a buscar es mucho mejor y no lo perdemos. Y a las instituciones de educación superior les impacta en el sentido que van a tener que aparecer nuevas estructuras para proveer la docencia del aprendizaje, nuevas relaciones con los estudiantes, porque cada vez más son ellos los que deciden qué hacer y cómo hacerlo y cuándo, y tienen que convertirse no tanto en la institución que les ofrece la formación, sino en un nodo de calidad en la mayoría de las redes de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes podrán aprender sin necesidad de pasar por las universidades. Y eso es algo que pueden vivir las universidades como una gran amenaza, a no ser que entiendan que lo que tienen que hacer es transformarse y convertirse en un nodo de calidad para los estudiantes, de tal forma que el estudiante, cuando duda, vaya a la universidad y diga, no, es que yo de esa universidad me fío y por lo tanto lo que me digan allí lo voy a tener en cuenta. Para otros profesionales, fundamentalmente las ecologías de aprendizaje despiertan su conciencia sobre la manera en la que están aprendiendo realmente, ¿verdad? Y por lo tanto les ayuda también a maximizar su esfuerzo y les facilita guías para alimentar ese proceso de toma de decisiones para que puedan aprovechar mejor sus oportunidades de aprendizaje.
Por lo tanto, como resultados de todas las investigaciones en las que ya hemos trabajado, hemos observado que existe un marco de análisis que hemos ido aplicando y mejorando en las distintas investigaciones que nos da consistencia, que es muy importante destacar la autoconsciencia necesaria por parte de las personas, de los individuos, para que entiendan cuál es su ecología de aprendizaje, que se incrementa la toma de decisiones sobre el aprendizaje y que esta toma de decisiones está muy vinculada a la capacidad de disponer de oportunidades de aprendizaje, que es algo que tendríamos que estar permanentemente generando nuevas de esas oportunidades para mejorar y actualizar todo aquello que cualquiera pueda utilizar para formarse. Entonces, llegamos a unas ciertas conclusiones todavía, ¿no? Pero de ecología del aprendizaje de uno, que tiene una parte de carácter analógico o más tradicional y una parte digital. Podemos identificarlas como la digital y la analógica, pero la ecología de aprendizaje es solo una. No podemos decir, no, solo tengo una ecología de aprendizaje digital. No, tenemos una ecología de aprendizaje que es una conjunta, pero esta tiene una parte que es más analógica y tiene otra parte que es de características más digitales. Porque como hemos dicho al principio, vivimos en la era digital y esa dimensión digital no la podemos evitar. Existe y existe en la forma en la que nosotros también nos enfrentamos y nos acercamos al aprendizaje. Ahora sí, cerrando las conclusiones, ¿para qué sirven en realidad las ecologías de aprendizaje? Insisto lo que les he dicho al principio, este concepto, esa idea, que después se puede plasmar pues, en más oportunidades de aprendizaje, en aprovechar mejor lo que tengo a mi alcance, en poder pensar trayectorias y caminos, digamos, para llegar donde quiero, a aquello que quiero alcanzar. Pero formalmente es una idea, es una forma de pensar, de acercarnos al aprendizaje, que después nos condicionará la manera que hacemos las cosas, pero no es un instrumento, no es una cosa, no es un objeto. Las ecologías de aprendizaje aportan a las personas primero un aumento de la autoconciencia y por lo tanto las hace volverse más inteligentes, porque entienden mejor cómo se comportan y de qué forma actúan y toman decisiones para aprender. En el momento que tú eres consciente de esto, eres capaz de aprovechar mejor esas oportunidades, porque además te fijas más. También les provee de nuevas trayectorias de desarrollo personal y profesional, porque en el fondo, como hemos visto en aquel gráfico, digamos, de las 16 horas que estábamos despiertos, tenemos un espacio muy amplio donde podemos identificar nuevas trayectorias que nos permiten alcanzar retos personales y profesionales diferentes. Y también nos da a entender que los entornos de aprendizaje se están volviendo más difusos. No es yo quiero aprender y voy a la universidad, es yo quiero aprender, tengo fuentes más diversificadas para poder aprender. Puedo ir a la universidad o puedo tomar un curso en un lugar determinado, o puedo ir a internet o puedo ir a YouTube o puedo ir a una aplicación que tengo o puedo hablar con mis compañeros. Es decir, diversifico enormemente las fuentes de aprendizaje y por lo tanto tomo decisiones al respecto de ellas. Para las instituciones educativas, lo importante de las ecologías es entender que están pasando de ser un núcleo a ser un nodo. Y eso va a ser difícil. Yo lo veo así, pero bueno, espero que sean capaces de adaptarse. Que ya no crean conocimiento solamente, sino que están co-creando conocimiento con las propias personas, porque utilizan el conocimiento de las personas para generar otro nuevo. El movimiento de los microcredenciales es algo que tenemos que tener en cuenta en ese sentido, porque probablemente todo ese aprendizaje que desarrollamos en entornos más difusos, como decía antes, tiene que ser reconocido de alguna forma, y los microcredenciales es muy probable que ayuden a las universidades a convertirse en ese nodo que tienen que pasar a ser. Espero que la mayoría de ustedes sepan y hayan oído hablar de esos microcredenciales, si no, en las preguntas después lo podemos ampliar. Y la importancia de lo que se llama el PRAR, ¿no? El Prior Learning Assessment and Recognition, que es la evaluación de los estudios previos al reconocimiento de aquello que las personas han aprendido anteriormente y que no es solamente lo que han aprendido en otra universidad, es lo que han aprendido a lo largo de su vida para incorporarse en su propio currículo, para incorporarlo en su propio portafolio de aprendizaje, que es como probablemente en el futuro
vamos a entender el aprendizaje y vamos a entender que cuando se está buscando a alguien para un determinado trabajo, lo que vamos a hacer es mirar ese portafolio, ver lo que ha aprendido en distintos lugares y de forma difusa, ver si está credencializado y a partir de aquí entender que el perfil que tienen estas personas es el perfil que se adecua más a nuestras necesidades. Bien, les he dejado aquí algunas de las publicaciones que hemos publicado recientemente y que han sido desarrolladas por este grupo EduLab en el que yo trabajo mi investigación. Y básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que me he ceñido bastante al tiempo que habíamos comentado y por lo tanto voy a dejar de compartir. Aquí tienen también mi email por si quieren alguna pregunta en algún momento. Y nada, encantado y espero que ahora haya preguntas y que podamos hablar sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Albert Sangrá, por esta charla tan interesante y esta invitación, como varias veces lo mencionó, a ser más conscientes de ese contexto y de los elementos en los que estamos inmersos, ¿no? Y que constituyen esa ecología de aprendizaje. Me llama mucho la atención también pensar en cómo esa diversificación de fuentes puede ser también un paso en sociedades como la nuestra para democratizar el conocimiento, ¿no? Y que las personas puedan ir superando poco a poco brechas que en sociedades como la colombiana son muy pronunciadas. Por supuesto, queremos escuchar al público. Tengo anotado que el profesor Luis Fernando Nieto quería participar. No sé si se anima a abrir su micrófono y a plantear su pregunta. También nos pueden ir dejando preguntas por el chat, los que no quieran participar con cámara y micrófono. La idea es que, bueno, podamos enriquecer esta conversación y retroalimentar lo que acabamos de escuchar del profesor Albert Sangrá. Sí, gracias, muy amable por cederme la palabra. No sé si me están escuchando. Sí, se le escucha bien, profesor. Eso, bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer a nuestro departamento de virtualización, a la doctora Claudia, por este importante evento. Este cafecito pues está siendo muy nutrido, como decía el doctor Albert, que no era tanto la tecnología, sino el cafecito, y pues la verdad pues lo estamos degustando, sobre todo a esta hora con este tremendo calor que está haciendo. En segundo lugar, pues reitero mi gratitud al doctor Albert por esta magnífica disertación que nos trae. Esto es una muestra para la reflexión docente. Y qué bonito que tengamos este espacio. Precisamente hablando de esa reflexión docente, pues tengo dos comentarios y una inquietud. Más que inquietud es saber cuál puede ser su punto de pensamiento frente a lo que es la educación superior. Pero bueno, el primer comentario tiene que ver con esa gran crisis que sufrimos. Venimos de enfrentar una crisis pandémica y bien dicen los filósofos y todos los humanistas que toda crisis trae cambio. Sin embargo, el cambio que estamos viendo con las nuevas tecnologías fue de inmediato. No alcanzamos a salir de la pandemia ya cuando estamos enfrentados a este cambio. Y este cambio pues demanda retos, ¿no? Demanda retos en donde pone sobre la balanza el papel docente, el papel del estudiante y el papel de la institución educativa como tal. No es solo mirar la arista desde un solo punto de vista, sino hay que mirarlo en conjunto. Por eso, pues, hablo desde el punto de vista docente. Nosotros como docentes, pues debemos hacer ese famoso stand-by y mirar ese cambio que hay de lo impreso a lo virtual. Cuando teníamos el libro impreso, ahora pasamos al libro virtual. Cuando teníamos la revista en donde veíamos las imágenes y demás, hoy ya prácticamente esto empieza a desaparecer.
Ya tenemos incluso el cuaderno electrónico, el cuaderno virtual, el tablero virtual, el aula inteligente, como ese gran proyecto que está instaurando la doctora Claudia con esas 16 aulas inteligentes que tenemos en la universidad. Entonces, es la gran pregunta que nosotros como docentes debemos hacernos, oiga, ¿y cuál es mi papel frente a estos nuevos retos, frente a estas nuevas tecnologías y frente a esa ecología de aprendizaje virtual, ¿no? Porque pues para nadie es un secreto que en el campo docente hay mucho recelo al cambio. Siempre el docente quiere estar inmerso en su tradicionalismo y escasamente hay que reconocerlo, hay que reconocer nuestra falta, escasamente muchas veces sabemos prender un computador, hacer un documento en Word y demás, pero más allá siempre se ve la imposibilidad de hacer algo más. Entonces esto demanda un desaprender de los conocimientos que teníamos y llegar a esa nueva fase de la que nos habla tanto Paulo Freire, que es el desaprender para transformar ese conocimiento que tenemos. Entonces ese es mi primer comentario, ese desaprender docente para enfrentarnos a estos nuevos retos. Digo enfrentarnos como si estuviéramos en una pelea, en un match, pero francamente muchas veces se ve eso, ¿no? Que el profesor intenta ingresar, digámosle, a una aula, a una página y no puede. Entonces viene ese gran conflicto. Esa es mi primera reflexión. La segunda, pues, va a la par con esto. Usted trajo a colación el tema de la flexibilidad. Hay que entender bien lo que es la flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que un docente flexible es aquel que permite que el estudiante llegue tarde, que el estudiante entregue el trabajo al otro día, que el estudiante no asista a la clase, que el estudiante no cumpla con sus compromisos. Entonces la universidad nos dice, es que usted tiene que ser flexible, cuando el asunto no es por ahí. La flexibilidad va enfocada por otro ambiente, por otro espacio. Esa flexibilidad tiene que ver cómo hacemos una reflexión y cómo deconstruimos lo que tenemos y cómo lo volvemos a construir. En ese sentido, esa flexibilidad se podría enfocar, digámosle, hacia esos currículos que tenemos en las universidades. Esos currículos hay que buscar la manera de cómo flexibilizarlos, pero flexibilizarlos no es que hoy vamos a hacer una clase virtual y que mañana es, no, hay que buscar estrategias concretas de cómo llega esa flexibilidad realmente a la academia. Bueno, esas son mis dos grandes reflexiones. Y mi gran cuestionamiento, doctor Albert, usted que está en todo esto de la UNESCO y demás, sabe la gran problemática que hay en la educación pública, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel colombiano. La universidad pública en Colombia pues está atravesando unas crisis enormes y pues la crisis enorme tiene que ver con el factor económico. Las universidades no tienen el presupuesto para mirar cómo vienen estos cambios tecnológicos y si no hay, digámoslo así, si no hay herramientas que me permitan acercarme a ese cambio tecnológico en un aula, pues va a ser muy difícil que logremos adquirir esos conocimientos que van enfocados hacia esas nuevas tecnologías, hacia esa nueva visión de mundo, a mirar cómo logramos cada vez romper esas brechas. Entonces mi inquietud va ahí, estimado doctor Albert. ¿Cómo hacer para que la educación pública en Colombia realmente como que vea la necesidad imperante de fortalecer estas nuevas tecnologías en el aula de clase para que podamos gozar de una academia realmente lo que debe ser? Que si hoy el profesor X no puede ir a la universidad, bueno, habrán otras estrategias para, siempre lo he dicho, el salón no es el pretexto para construir el conocimiento, es la sociedad en donde está el conocimiento y nosotros debemos llegar allá. Esa es mi inquietud, mi estimado doctor Albert, y reitero mi gratitud. Muchas gracias a nuestra maestra de ceremonias por darme la palabra.
Muchas gracias, Luis Fernando. Bien, has hecho una muy buena reflexión, por lo tanto, a ver, yo intentaré, no podré extenderme tanto en la respuesta como te puedes imaginar, pero a ver, yo creo que hay unas cuantas cosas que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Primero, sobre el tema del cambio y el rol del docente o el papel del docente, ¿no? Claro, yo me imagino que ese cambio de lo impreso a lo virtual debió suceder algo igual cuando se pasó de lo oral a lo impreso, ¿no? Y que esta crisis existencial, pues los que se dedicaban a la formación en aquel momento, pues también seguramente la debieron sufrir. Seguramente eran muy pocos, muchos menos que ahora, y además como nunca nos conocimos porque no coincidimos, no nos lo han podido contar, ¿no? Pero me imagino que la situación podía ser un poco parecida. Mira, yo hay un par de cosas que sí que me gustaría destacar de esto, y es cuando has comentado el aula inteligente, hay una cosa que debemos siempre recordar. Sí, tenemos pizarras inteligentes, tenemos aulas inteligentes, pero a ver, no hay ni pizarras ni aulas que sean inteligentes. O sea, el único que tiene inteligencia es el docente y sus estudiantes, no hay nada más. Por lo tanto, todos estos elementos son instrumentos que nos pueden permitir alcanzar mejor, y yo entiendo entonces que sea inteligente es porque tiene capacidades para que tú puedas utilizarla para alcanzar mejor tus objetivos. Yo siempre digo que yo no soy partidario de utilizar la tecnología por la tecnología, solamente de utilizarla cuando su uso nos va a permitir alcanzar mejores resultados. Ahora bien, el docente tiene que entender que alcanzar mejores resultados no se van a alcanzar utilizando aquel instrumento de la misma forma que lo utilizábamos antiguamente. Y entonces poder decir, ve, es que no me sirve para nada porque no gano nada. Bueno, es que a lo mejor tienes que repensar de qué forma aquel instrumento te puede permitir mejorar lo que tú estás haciendo en clase. Pero tú continúas siendo el protagonista. El gran problema que tenemos, y lo tenemos la mayoría, y les puedo decir con suma sinceridad que no lo tienen solo en Colombia, sino que lo tienen en todo el mundo, es que en el momento que hay algo que cambia, el profesor, el docente, se pone a la defensiva. Se pone a la defensiva porque piensa que va a perder, que lo va a perder todo. No tiene por qué perder nada. Eso número uno, no tiene por qué. Ahora, tiene que pensar una cosa que para mí es muy importante. Yo he repetido en multitud de ocasiones, a menudo, que cuando hay procesos de cambio, tú tienes que ser suficientemente inteligente, más que el aula, digamos, tienes que ser suficientemente inteligente como para pensar. Tienes dos opciones ante un proceso de cambio. O cambias tú o te cambian. Entonces, yo siempre prefiero ser yo el que cambie. ¿Por qué? Porque dirijo mi propio cambio. Y por lo tanto lo comprendo y soy capaz de integrarlo y adaptarlo. Si me cambian, no sé dónde voy a acabar. Entonces, resistirme simplemente por resistirme al cambio, yo no lo voy a conseguir, porque las fuerzas del cambio son mucho más poderosas que las fuerzas de la resistencia dentro de un aula, ¿no? Con lo cual es inteligente ver de qué forma tú puedes cambiar y te puedes adaptar, ¿no? Hay cambios que a veces solo están basados en una cierta manipulación para llevarnos a un lugar que es el que no queremos. Eso es cierto, no puedo negarlo, es verdad, pero no pasa solo cuando hablamos de tecnología. Pasa también cuando no hablamos de tecnología, es decir, que te convencen para cambiar cosas y en el fondo el objetivo no es aquel que te han explicado que podías alcanzar. Pero eso, la vida es así, tenemos siempre que intentar darnos cuenta, averiguar si realmente el cambio que nos están proponiendo va en la línea que nosotros podemos de alguna forma compartir, ¿no? Y entonces yo no diría, o sea, estoy de acuerdo y secundo las palabras de Freire. Pero yo diría que cuando hablamos de desaprender, hay quien asume ese concepto de forma muy drástica, muy radical. Y claro, es que no sirve para nada lo que sabíamos. No es eso. O sea, desaprender quiere decir que seas capaz de empezar de cero pensando de una forma distinta para que todo el conocimiento que tienes acumulado lo puedas plasmar de una forma diferente. No quiere decir que lo que habías hecho hasta ahora ya no sirva. Pero hay quien piensa que es así, ¿no? Por lo tanto, eso también es importante. Sobre la flexibilidad, no tenemos que confundir flexibilidad con permisividad.
Son dos conceptos distintos. La flexibilidad quiere decir abrir oportunidades. La permisividad significa lo que tú muy bien has expuesto, es que cada uno haga lo que quiera. No se trata tanto de eso como de dar opciones, mayores opciones a los estudiantes. No que vayan tarde, es decir, lo que yo tengo que intentar es que ellos se sientan cómodos como para no tener que entregar las cosas tarde. Es decir, entregar las cosas tarde es un problema. Yo lo que tengo es que diseñar un sistema en que los problemas ya no lleguen, es decir, porque no hace falta, ¿no? Sino que se sientan cómodos. Por lo tanto, enfocarlo desde esta perspectiva. Me ha gustado la idea de construir para construir, ¿eh? Y finalmente, sobre la pregunta, bueno, lo lamento, ¿no? Estoy de acuerdo con el tema de la crisis económica, pero yo no tengo la respuesta. Sé quién la tiene, no está en mis manos. Es decir, la respuesta a esto la tienen los gobiernos. Claramente. Es decir, es una cuestión de qué prioridades dan en el presupuesto anual de la nación a cada una de las cosas necesarias. Cuando durante toda la pandemia se ha dicho que determinados países, y todos los países decían lo mismo, con lo cual no eran determinados países, eran todos los países, no podían alcanzar porque había brecha digital, porque las personas no podían acceder a dispositivos, porque no había conectividad. Yo decía siempre lo mismo. No tenemos un problema de brecha digital, tenemos un problema de recursos que las administraciones y el gobierno no están cubriendo. Porque si las cubriesen, porque para ellos fuese una prioridad, no hablaríamos de brecha digital, hablaríamos de brecha de uso que se podría cubrir con más formación a estas personas para que lo pudiesen aprovechar bien. Y eso sí que sería responsabilidad nuestra, ¿verdad? Pero, sin embargo, son los gobiernos que tienen que ver que ya no se trata de que, o sea, hoy en día, no favorecer la formación digital es tanto como negar la información a las personas. Es tanto como eso. Es decir, con lo cual es un derecho. Es un derecho que yo creo que tendría que ser un derecho universal para todo el mundo. Pero claro, insisto, es una decisión política. Por lo tanto, se tiene que resolver en los ámbitos políticos correspondientes, ¿no? Es verdad, y he observado en algunos países donde las presiones de las grandes empresas tecnológicas lo que hacen es convertirlo todo eso en privado para que entonces no haya otra solución que ir a lo privado. Bien, también hay soluciones para eso. El gobierno puede llegar a un acuerdo con las empresas privadas de tecnología para que den servicio al sistema público de educación. Es decir, la cosa es a quién le paga el gobierno, pero lo importante es que aquello acabe sucediendo, ¿no? Y por lo tanto, podemos discutir, seguramente que habrá personas que dirán, es que el dinero público no puede ir a una empresa privada, y yo lo puedo comprender, pero al final también estás pensando, sí, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Que solo las empresas privadas propongan esto y solo accedan a las personas que tienen capacidad para hacerlo, o que el gobierno paga a estas empresas y todos tengan capacidad para poderlo hacer? Bueno, ahí hay decisiones de carácter ideológico y político que no es el momento, digamos, para entrar en ellas, pero que obviamente están alrededor de cualquier proyecto educativo en todo el mundo. Es decir, siempre hay un componente ideológico detrás. No sé si te he respondido a lo que planteabas, lo he intentado, digamos, de forma breve, ¿eh? He visto completamente, mi doctor. Muchas gracias por esos comentarios. He visto que hay algunas preguntas. Sí, profesor, tenemos preguntas en el chat. No sé si quiera que las vayamos leyendo todas y luego usted trata. De momento veo que hay 3. Yo creo que nos da tiempo de ver estas 3. Ok, bueno, primero tenemos un comentario de Manuel Ramón diciendo que excelente reflexión, muy pertinente en la formación docente. Luego viene una pregunta de María Camila Laguna. Ella dice, dado que la competencia por la atención de los estudiantes es compleja a través de las TIC, ¿usted tendría alguna recomendación para el desarrollo de encuentros vía Internet? ¿Cómo promover la permanencia de estudiantes virtuales? Sí, miren, aquí hay 2 cosas que me gustaría decir. Tenemos la tendencia, y sé que ustedes en Colombia la tienen también, de que todo lo que es online tiene que ser simplemente replicando lo que hacemos en clase, pero por pantalla. Y por lo tanto, que lo online tiene que ser síncrono. Una manera de flexibilizar el aprendizaje es convirtiéndolo en asíncrono. Cuando las cosas son asíncronas, a mí no me interesa si el estudiante está en aquel momento delante de la pantalla o no,
si está en pijama o si está en bañador. Me da lo mismo, me da lo mismo. Lo que sí tengo es una idea clara de cuáles son los objetivos, de cuál es el trabajo que tiene que hacer para alcanzarlos y en qué plazo tiene que entregar aquello, con quién tiene que trabajar conjuntamente de forma asíncrona incluso, y por lo tanto eso resulta en un índice de aprobación muy superior en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, si nosotros lo que queremos es que los estudiantes hagan lo mismo que hacen en el aula de clase, solo que en su casa delante de una pantalla a lo largo de todo el día, no es que ellos tengan un problema, es que nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema. Dicho esto, ¿quiere decir que es que no podemos utilizar sistemas síncronos? No, sí que los podemos utilizar, pero por ejemplo, yo creo que se puede trabajar a partir de vídeos que el profesor ya haya enviado grabados, registrados a los estudiantes y que los encuentros sean encuentros de media hora para discutir cuestiones que no se han entendido, por ejemplo. Con lo cual, la participación en un encuentro síncrono, online, cobra muchísimo más interés para el estudiante que no estar escuchando a alguien que está hablando durante 1 hora o 2 horas o 3 horas, ¿no? Es decir, es que no hay quien lo aguante, si me permiten la expresión, no hay quien lo aguante porque es excesivo, ¿no? Y eso ya durante la pandemia se ha comprobado, además, se ha comprobado. Entonces, esa sería una solución. Y la otra, que yo creo que es necesaria, además es complementaria, tenemos que enseñar a los estudiantes a estudiar online. Resulta que ellos saben tan poco como nosotros. Nosotros exigimos formación para los docentes para saber hacer las cosas bien online, pero resulta que nos olvidamos de que los estudiantes necesitan la misma formación para saber cómo estudiar online. Por lo tanto, desarrollar guías y sesiones de formación para desarrollar la autorregulación de su aprendizaje, cómo me tengo que comportar, cómo puedo aprovechar el tiempo, de qué forma me puedo organizar, etcétera, etcétera. Todo eso las universidades tendrían que facilitarlo a los estudiantes que van a ser estudiantes online. Yo cuando empecé la universidad en la que estoy, la UOC, que ya saben que fui uno de los fundadores, lo primero que nos preocupó es hacer una asignatura que era común en todas las carreras, en todos los grados, que era multimedia y comunicación en la UOC, y era para que aprendiesen cómo se tenían que comportar, para que aprendiesen cómo podían sacar partido del tiempo que dedicarían, para que aprendiesen cómo tenían que participar en un debate, etcétera, etcétera. Eso es algo que es necesario hacer. Y si alguien me dice, ya, pero si hacemos eso, perdemos tiempo de la asignatura. Bueno, tienen dos opciones. No perder tiempo de la asignatura y que todos reprueben, o dedicar algo de tiempo de la asignatura y que el resultado sea mucho más satisfactorio. Yo creo que ahí, digamos, la decisión está bastante clara, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Esas serían las dos ideas que yo le sugeriría a María Camila y a la cual le agradezco la pregunta. Ok, profesor. La siguiente pregunta yo creo que ya la había tocado en parte. ¿Qué tendríamos que desaprender los docentes si queremos involucrar las ecologías de aprendizaje? Y no sé Perdone, no, yo creo que más que desaprender, aquí lo que tendríamos que hacer son dos cosas, simplemente. Uno, entender mejor cómo nosotros acostumbramos a aprender, es decir, intentar entendernos bien a nosotros mismos, hacer un autoanálisis más profundo. Y dos, preocuparnos por saber cómo aprenden nuestros estudiantes. Es decir, no se trata de que nosotros les ofrezcamos el conocimiento, se trata de que podamos entender cómo habitualmente ellos aprenden para que les podamos ofrecer oportunidades que estén en el contexto que a ellos les resulte también más asumibles y, por lo tanto, con una posibilidad de éxito superior en ese sentido. Yo es lo que haría. No se oye. No se oye, no se oye. Perdón. La siguiente pregunta está relacionada con lo que estaba comentando hace poco de la necesidad también de capacitar a los estudiantes y no solo a los docentes para la educación virtual. Dice María Eugenia, si bien los jóvenes tienen mayor acceso a la información en línea y conocen el manejo tecnológico, redes sociales mayormente, es evidente que al ingresar a la educación superior, los estudiantes carecen de estrategias para evaluar y sacar provecho de las TIC para fines académicos y de aprendizaje. ¿De qué manera puede una institución de educación superior enfrentar esta falta de hábitos académicos efectivos?
Bien, efectivamente esto, María Eugenia, gracias también por la pregunta. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices también al principio. Los estudiantes saben utilizar la tecnología, pero no la saben utilizar para aprender. Es una cosa completamente distinta. Es decir, saber utilizar TikTok o Instagram no significa que lo sepan utilizar para aprender la tecnología, ¿no? Por lo tanto, completamente de acuerdo. Yo diría lo que he comentado antes, es decir, una institución de educación superior puede facilitar guías para aprender a estudiar online y por lo tanto para que ellos sepan cómo pueden aprovechar mejor el tiempo, cómo pueden organizarse mejor, de qué forma tienen que tener en cuenta, dónde pueden encontrar los recursos necesarios. Pero claro, ahí quiero ligar esto con algo que ha dicho Luis Fernando. Esto no puede ser, digamos, una solución puntual. Tiene que formar parte de todo el contexto de plan de trabajo y de plan estratégico de la propia institución, ¿no? Que quiere hacer algo más online y que por lo tanto tiene que facilitar recursos, guías, apoyos a los estudiantes para que esto pueda funcionar, a los estudiantes y a los docentes, por supuesto, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, abrirse más al hecho de, por ejemplo, si los estudiantes están viendo YouTube a menudo, ¿cómo les podemos dar guías para que sepan encontrar en YouTube cosas que les puedan resultar interesantes en cada una de las asignaturas o cursos que van a cursar? Pues por ejemplo, esto el docente puede hacerlo, puede empezar a pensar, yo si voy a YouTube, ¿qué buscaría? ¿Qué criterios utilizaría? Voy a compartirlos con los estudiantes. Ese es el rol nuevo que los docentes tenemos que desarrollar. Tenemos el conocimiento para hacerlo y solo nos falta, digamos, no tener ni el miedo ni el prejuicio de que a través de la tecnología entonces eso será de peor calidad. No sé de qué calidad será, eso cada uno tendrá que verlo, ¿no? Pero lo que está claro es que con permiso o sin permiso los estudiantes lo utilizarán. Pues vale la pena que lo utilicen con nuestro asesoramiento o con nuestro consejo. Profesor Albert Sangrá, muchas gracias por su tiempo, por esta charla tan valiosa. Hemos llegado al final del cafecito. Aquí en Colombia es justo mediodía, hora de almuerzo, y entonces, antes que nuestro público se vaya, queremos agradecer desde el Departamento de Educación Virtual a usted por su conferencia y a las personas que atentamente nos acompañaron y también que nos fueron dejando sus preguntas, sus felicitaciones. Al final del chat también usted va a encontrar todas las personas que están despidiéndose, agradeciendo y felicitando por este espacio que nos acaba de brindar. Aprovecho estos últimos minutos para recomendarles, por favor, el diligenciamiento del formulario de asistencia. Es una información importante para nosotros como departamento y también para dar crédito a quienes hacen esto posible y que de pronto no estuvieron aquí en pantalla. Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atlántico y por supuesto al equipo de educación virtual coordinado por Claudia Baloco, en especial a Wilberto Gutiérrez y Gilberto Gómez por los diseños de la identidad gráfica, a los ingenieros Elmer Vega y Juan Manuel Santa Cruz y al productor audiovisual Julián Rangel, que posteriormente hará la edición para preservar digitalmente este momento de conocimiento. Gracias a los y las asistentes, sin su participación nada de esto tendría sentido. Hasta la próxima edición del Cafecito con las TIC, que será la 13ª versión que estamos preparando para ustedes a finales de este mes de mayo. De nuevo, muchas gracias, profesor Albert Sangrá, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un buen día. Profesor Albert Sangrá, muchísimas gracias y esperamos que esto sea el inicio de un trabajo conjunto, colaborativo, junto con su grupo de investigación en esta área. Toda su información ha sido muy pertinente y valiosa para nuestra institución, que estamos en unos momentos también de incursionar en cambios importantes en estos temas híbridos de la educación. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Un abrazo.